Muy buenas tardes, ratones. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Hoy haremos un viaje al siglo XX de la mano de Laura Elisa Vizcaíno para abordar la obra bibliográfica de uno de los grandes escritores de minificción, Augusto Monterroso, que este año estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Gracias al público que nos acompaña, los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, déjenos sus comentarios, interactúen en la parte del chat, ya saben, abajo, y al final de la charla nuestra invitada va a dar respuesta a sus preguntas y a sus inquietudes. Sin más, pues me gustaría darle la bienvenida a Laura Elisa Vizcaíno. Muchas gracias, Laura Elisa, por estar con nosotros. Esta es la segunda vez que nos acompaña y quisiera dar una breve presentación de ella. Ella es doctora y maestra en letras por la UNAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus líneas de investigación están la historia editorial del cuento mexicano, teoría de la minificción y temas de metaficción y posmodernidad. Sus estudios han sido publicados en revistas arbitradas y sus cuentos breves han sido compilados en más de 20 antologías nacionales y extranjeras. Publicó el libro para niños, El barco de los peces pirata, el libro de microrrelato titulado Cucos y Bien me sabes. Esa es otra de sus publicaciones del 2017. Asimismo, compiló la antología Ochenteros, mini antología de minificción mexicana para Plesiosauro, primera revista de ficción peruana. Gracias por estar con nosotros, Laura Elisa, bienvenida y adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Ana, por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con Ratones de Biblioteca. Y bueno, en esta ocasión, para presentar a un autor que ha influido mucho en mi vida, que es Augusto Monterroso, pues un autor que admiro desde que entré a la licenciatura. Y bueno, tengo varias razones por las cuales quiero hablar de él el día de hoy. No sé si podemos comenzar con la presentación. Ok. Bueno, la principal razón por la que quiero hablar de Augusto Monterroso esta tarde y aquí con Ratones de Biblioteca, pues se debe a que en este 2021 se cumplen 100 años de su nacimiento. Entonces, también tengo preparado próximamente en diciembre un homenaje que igual llevaremos aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de manera virtual. Pretendo que sea una cuestión, por un lado, los investigadores y por otro lado, los escritores. Será un pequeño homenaje para que podamos celebrar en grande a Augusto Monterroso, ¿no? Pero digamos que esta charla pues es un preámbulo y también es mi deseo de celebrar estos 100 años de su nacimiento, pero sobre todo eso, ¿no? Pensar que queremos homenajearlo. Bueno, voy a dar un breve recorrido bibliográfico, pero ¿con qué me refiero con recorrido bibliográfico? Augusto Monterroso pues tuvo una larga trayectoria literaria y se puede estudiar de muchas maneras, nos podemos acercar a él de muchas formas. En mis tesis yo me dediqué más bien a verlo desde la parte literaria pues para estudiar ciertos recursos, que si la ironía, que si la sátira, que si el humor, porque es algo muy característico de este autor. Pero ahora en esta ocasión y mi invitación con esta charla es estudiar a partir de las editoriales donde Augusto Monterroso publicó. Entonces, más bien mi objetivo pues es una propuesta de estudio a partir de ciertas editoriales, no todas porque es bastante, por eso es un breve recorrido, pero sí cuáles son esas industrias culturales donde estuvo Augusto Monterroso y que a la vez lo impulsaron para ser el autor que ahora conocemos. Entonces, bueno, es un carácter quizás algo historiográfico y en ese sentido, pues va a haber mucha información que tengo que dejar de fuera para que nos dé tiempo, pero sí pensarlo a partir de cuál es esa historia de las editoriales y qué nos pueden decir de este escritor.
Bueno, la siguiente, por favor. Pero antes que nada, pues hay que preguntarnos, pensando también en el público que nos pueda estar escuchando, pues ¿quién es Augusto Monterroso? Y hago la pregunta en presente de quién es, porque sí quiero que lo tengamos presente como un autor vivo, que su literatura sigue viva, por algo se sigue reeditando, ¿no? Y bueno, Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 y murió el 7 de febrero del 2003. Nació en Honduras, en Tegucigalpa, y falleció en la Ciudad de México. Pongo aquí en la diapositiva, pues, los países principales, también para mencionar un aspecto clave en Monterroso que tenemos que considerar. Creo que por lo que he estado revisando y estudiando, es un tanto debatible su pertenencia y su nacionalidad, ¿no? Eh, es verdad que nació en Tegucigalpa, pero ahí vivió muy poco tiempo, más bien creció y su juventud fue en Guatemala. Entonces, pues ya el hecho de que su juventud fuera en Guatemala, le tocó vivir la dictadura del general Ubico, y bueno, como buen joven, pues se metió a muchas cuestiones de revueltas, incluso hizo un periódico de tinte político para también hacer denuncias, un periódico que se llamó El Espectador, todo esto en Guatemala. Y por estas razones y porque pues eran momentos también muy complicados, lo apresaron, pero él se escapa de la cárcel, pide asilo en la Embajada de México y entonces pues llega a México en 1944. Está en México entre 1944 a 1954 como cónsul guatemalteco. Y bueno, una vez aquí empieza a relacionarse con muchos intelectuales, muchos escritores. También por eso es que creo que es importante estudiar a Monterroso desde su contexto. Por ejemplo, en esos primeros 10 años en los que estuvo en México, asistía como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras, que en aquel entonces se encontraba en el centro. Y bueno, ahí fue conociendo gente importante que marcó su vida, ¿no? Pero después, en el 54, las cosas en Guatemala siguen complicadas y entonces viaja a Chile también como exiliado, y en Chile va a estar del 54 al 56. En esos 2 años en los que está en Chile, pues sigue conociendo gente interesante, gente importante, y pues nada más y nada menos que Pablo Neruda, con quien va a trabajar también, ¿no? Después del 56, regresa a México y ya se va a establecer aquí a lo largo de su vida. Bueno, viajó de todas formas como buen escritor reconocido, viajó bastante. También estuvo un tiempo en Bolivia, pero digamos que los países más importantes pues fueron estos que estoy comentando, ¿no? También esta cuestión de que su pertenencia o su nacionalidad sean debatibles se debe, me parece, a que todos lo queremos como un estandarte, ¿no? Y hablo en plural porque en México sí pasa mucho que ya ubicamos a Monterroso como mexicano, obviamente porque lo admiramos y porque es una cuestión de conveniencia decir Monterroso es parte de nuestras letras, ¿no? Y bueno, Monterroso sí publicó toda su obra en México, eso es cierto, pero también veo cómo pues en Honduras también dicen, bueno, pues nació aquí, también es nuestro escritor, ¿no? Y Guatemala también dice, bueno, aquí fue parte importante incluso de momentos difíciles. Sé también que ya cuando Monterroso llevaba 20 años en México, se le otorgó más o menos como mexicano honoris causa, un título un poco humorístico, como todo lo que está cerca de su vida, por ser un buen mexicano, ¿no? Y Guatemala incluso lo tomó como una ofensa, así de como si también es guatemalteco, ¿no? En fin, lo que yo puedo ver desde fuera y que revisa la vida de Monterroso, veo cómo su nacionalidad o su pertenencia es debatible. También lo que veo de Monterroso es que, pues él decía, bueno, yo nací en Tegucigalpa, pero pude haber nacido en otra parte, ¿no?
para Monterroso no había esta cuestión de las fronteras, como que en la literatura no existen esas fronteras. Y hay una anécdota, desde mi punto de vista, muy interesante, que cuenta cómo Monterroso viajaba con Juan Rulfo en una ocasión. Incluso hay fotos de Juan Rulfo y Monterroso en Barcelona. Y al momento del aeropuerto y demás, Monterroso mostró su pasaporte guatemalteco y Juan Rulfo le dijo, ¿por qué tu pasaporte es guatemalteco? ¿Por qué no tienes el mexicano? Ya llevas tanto tiempo aquí, yo te puedo ayudar a tu pasaporte mexicano. Y para Monterroso era, no, pues ¿para qué? O sea, no, para Monterroso no había esa complicación de los territorios, pero creo que ahora, conforme va pasando el tiempo y conforme vemos al autor desde lejos, sí noto que hay un interés por tenerlo como estandarte y bueno, los mexicanos realmente lo hacemos como querer a Monterroso como un representante de nuestras letras, ¿no? Por eso digo que es una cuestión debatible. Y bueno, también es curioso cómo se empieza a incluir la obra de Monterroso en antologías mexicanas, es decir, nacionales, tal cual como mexicano, ¿no? Y entonces Augusto Monterroso dice que pues sí, le parece curioso y que siente, en cierto sentido, siente bonito de que los mexicanos lo incluyan como tal, ¿no? Como un autor mexicano. Monsiváis, incluso un poco como de broma, habla de Monterroso como un autor nacido en México. Pero bueno, la realidad es que nació en Honduras, creció en Guatemala y después se exilió en México. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, independientemente de que mi intención es hablar de las editoriales, sí es importante que pensemos, pues, de qué tipo de literatura estamos hablando con este escritor, ¿no? Sobre todo sus géneros fueron cuento, en su mayoría narrativa, una novela, solo una novela, y ensayo y autobiografía. Lo que ocurre con el ensayo es que, como bien dijo Alfonso Reyes, es un centauro porque es un híbrido siempre. Y en el caso de los ensayos de Monterroso me parecen demasiado híbridos. Eh, entonces es una mezcla con autobiografía, es una mezcla con narrativa, es una mezcla con anécdotas personales, con entrevistas, en fin, digamos que su ensayo y su autobiografía lo podemos entender de la mano, ¿no? Relacionados. Y bueno, dejo al final el género de la minificción porque es ahí donde creo que ha sido más conocido, al menos así es como yo lo conocí al inicio, por eso pongo esta ilustración con el dinosaurio, porque sabemos que es Monterroso quien escribió pues ese famoso dinosaurio de 7 palabras que dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Que por cierto, revisando parte de las cuestiones históricas de Monterroso, que yo no había reparado tanto, se menciona que Vargas Llosa en una ocasión se equivocó al referirse al dinosaurio y habló del unicornio, lo cual me parece también parte de esas cuestiones humorísticas que también pasaban en la vida de Monterroso. Y bueno, sí podemos decir que es un pilar importante Augusto Monterroso respecto de la minificción. Quizás no es el padre de la minificción, si tenemos que usar un término de ese tipo, porque se considera más a Julio Torri como el fundador por haber publicado pues en 1917, es decir, antes. Pero aunque no sea exactamente la primera piedra, de todas formas sí es un pilar importante. Y bueno, ahí es también cuando veo que desde México se dice que existen 3 pilares mexicanos, que son Torri, Monterroso y Arreola, ¿no? Ya incluyendo a Monterroso como mexicano. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, ya que me interesa hablar de la cuestión bibliográfica, pues es importante también su participación en revistas. Bueno, ya mencioné un periódico que hizo en Guatemala, El Espectador, pero ahí era una cuestión mucho más política. En este caso, en la cuestión literaria,
su vida, sus años en Chile, que fueron del 54 al 56, participó en la Gaceta de Chile, pero es ahí donde importa también la relación que tuvo con Pablo Neruda, porque tal cual era secretario de Pablo Neruda, participando en la Gaceta de Chile. Y por otro lado, la revista de la Universidad de México, que es una revista de larga trayectoria que sigue hasta nuestros días. En esta revista es muy importante en la vida de Monterroso porque trabajó como jefe de redacción, por un lado. Por otro lado, fue ahí donde publicaba sus primeros textos literarios. No se atrevía Monterroso a publicar un libro, fue más o menos hasta sus 38 años que publicó su primer libro. Todo lo demás salía en la revista de la universidad. Y bueno, también es importante por su contexto y por su relación con escritores e intelectuales. Ahí también fue donde conoció a José Emilio Pacheco. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, sus libros, pongo aquí una lista de títulos sin sus editoriales porque pues muchos de estos títulos se han reeditado en bastantes editoriales. Ahora me concentro en ese aspecto, pero aquí nada más menciono los títulos y su año, ¿no? El primero de ellos fue Obras completas y otros cuentos, de 1959, que, como lo dice su título también irónico, son cuentos. La oveja negra y demás fábulas, de 1969, también de narrativa. Movimiento perpetuo, de 1972. Aquí es donde ya empezamos a ver ese híbrido entre el ensayo y también la narrativa y también la autobiografía, ¿no? Porque podemos quizás ver un texto que habla, que parece muy anecdótico, pero después pasamos la hoja y vemos un texto que también se considera en la minificción, que se llama Fecundidad y dice: hoy me siento bien, todo un Balzac, he escrito una línea. Y bueno, esa brevedad está en Movimiento perpetuo. Lo demás es Silencio, que es su novela, una novela donde utiliza al personaje Eduardo Torres como protagonista. Es también la vida y obra de Eduardo Torres. Viaje al centro de la fábula, que ahí más bien son entrevistas que le hicieron autores a Monterroso. La palabra mágica y la letra E, ya en los 80s, también son libros híbridos entre donde se puede ver su poética literaria por esta cuestión ensayística, pero también se puede ver parte de su vida. Antología del cuento triste. Este es importante porque fue una antología que hizo con Bárbara Jacobs, quien fuera su esposa, en el 92. Los buscadores de oro, que aquí tiene que ver con sus memorias. La vaca, que es ensayo. Pájaros de Hispanoamérica, que aquí es homenaje a otros escritores. Y bueno, decíamos que él muere en el 2003, pero en el 2003 también se publica por Alfaguara el libro que se llama Monterroso por él mismo, donde también podemos ver parte de sus memorias, de sus ensayos y de su autobiografía. Y bueno, ahora sí entramos al asunto que me interesa, que son las editoriales. La siguiente, por favor. Bien, pues comenzamos con la UNAM. La UNAM no solamente como una institución editorial, sino también por lo que le dio de manera universitaria y también como trabajo, ¿no? La UNAM es un punto muy importante para comprender el contexto y el circuito literario en el que se movió Monterroso. Comienzo diciendo pues que ahí publicó su primer libro en 1959, Obras completas y otros cuentos, que como menciono es un título bastante irónico como toda su obra. Y bueno, es importante ver que se publicó por Imprenta Universitaria. Imprenta Universitaria en aquel entonces, es decir, en el 59, formaba parte de la Dirección General de Publicaciones. Las instancias editoriales de la UNAM pues se han transformado con el tiempo. En aquel entonces no existía la Dirección General de Fomento Editorial, pero es ahí donde nace este libro en Imprenta Universitaria. Por otro lado, pues también tuvo
un trabajo editorial, tanto en la revista de la universidad como ya mencioné, pero otro trabajo editorial también bien importante es que fue director de la colección Nuestros Clásicos. Esta colección, que en su momento perteneció a la Coordinación de Humanidades, nació en 1957 y bueno, tenía la intención de publicar clásicos de habla hispana desde el siglo de oro hasta el siglo XIX. Se sabe también que antes de Monterroso, quien estuvo a cargo de esta colección, pues fue Joaquín Díez Canedo, que aquí ya hay una pista con ese nombre para lo que vamos a ver enseguida. Pero bueno, ahí estuvo trabajando y también creando una comunidad y más relaciones con escritores. Otro aspecto también importante fueron sus talleres literarios. En cuanto a la parte educativa, a mí se me hace bien interesante que Monterroso, por ejemplo, no concluyó ni siquiera una educación básica. Por estas cuestiones que tuvo que vivir en Guatemala, renunció a la educación desde muy joven, digamos educación cuanto escuela, ¿no? Pero siempre fue y siempre se denominó él como autodidacta. Y bueno, cuando, ya lo mencioné, cuando llega a los primeros años, en los 40 a la UNAM, está como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras, también conociendo gente muy representativa. Además de la Facultad de Filosofía y Letras, también tuvo un cargo laboral en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y aquí es importante porque ahí en Filológicas es donde conoce a Tarciso Herrera, este traductor de latín, que además le tradujo su Oveja Negra al latín también, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a instancias literarias, y además daba talleres. Los talleres literarios los impartía en la torre de rectoría, y bueno, a mí también lo veo como con mucha ilusión pensar que fue profesor de Agustín Monreal, de Juan Villoro, de Guillermo Samperio, de Bárbara Jacobs, de Álvaro Uribe. En fin, creó una escuela con esos talleres y bueno, por lo que he leído, por lo que me han contado, pienso que esos talleres eran así como lo máximo para alguien que estaba empezando como escritor. Bueno, su trabajo también en la revista de la universidad, como ya lo mencioné. Y pongo aquí al final dos nombres importantes que también influyeron y que conoció gracias a su trabajo en la UNAM. Enrique González Casanova, que además fue quien lo impulsó a publicar su primer libro, estas obras completas. Como mencioné, Monterroso no quería o no se animaba todavía a sacar un libro, y fue Enrique González Casanova quien lo empujó casi para que publicara, ¿no? Y Monterroso dijo, sí, está bien, voy a publicar, pero sí me importa que lo revise Rubén Bonifaz Nuño. Tuvo buena relación con Rubén Bonifaz Nuño y sobre todo una relación pues de admiración, ¿no? Entonces para Monterroso era muy importante y por eso es que le pide que revise su primer libro, y pues sí, Rubén Bonifaz Nuño acepta, y bueno, ahí está Obras Completas y otros cuentos. La siguiente, por favor. Bien, Joaquín Mortiz como editorial. Hay un investigador experto en cuento que es Russell Clough, y él explica que el primer libro de Obras Completas no tuvo éxito, incluso no solo no tuvo éxito, sino que fue muy mal visto por la crítica. Quizás esa sea la razón por la que tuvieron que pasar 10 años para que publicara su siguiente libro en el 69, que es La Oveja Negra y demás fábulas. Pero también, ¿qué pasa con La Oveja Negra y demás fábulas, ¿no? Ya aparece en una editorial prestigiosa como Joaquín Mortiz, y después ya se vuelve a reeditar en este mismo sello su primer libro de Obras Completas, y ya tiene entonces un mejor éxito que antes, ¿no? Pero bueno, Joaquín Mortiz, pues una editorial muy importante en estos años, sobre todo en los 60s, pues se fundó gracias a Joaquín Díez Canedo,
quien también fue un exiliado, en este caso un exiliado español que radicó en México. Y bueno, al principio Joaquín Díez Canedo trabajaba en el Fondo de Cultura Económica y como vimos, pues también trabajó con la colección Nuestros Clásicos. Entonces ahí pues ya había una relación con Augusto Monterroso, ¿no? Y sí se sabe que hubo una buena amistad entre estos dos personajes. Cuando Joaquín Díez Canedo trabajaba en el Fondo de Cultura, eran años en que el Fondo de Cultura, su prioridad no era publicar exactamente literatura, sino más bien cuestiones sociales, como a continuación voy a mencionar. Y entonces Joaquín Díez Canedo prefiere renunciar y crear su propia editorial, que fue Joaquín Mortiz, que aparece en el 62. Y bueno, además vemos aquí en la diapositiva que son colecciones que pertenecen a Nueva Narrativa Hispánica. Eso es una pista más que nos va a llevar hacia otra editorial, hay que tenerlo en cuenta, Nueva Narrativa Hispánica. Y otro aspecto es que las portadas, tanto de esta colección como también de la serie El Volador, eran hechas por Vicente Rojo. Y Vicente Rojo es otra pista para hablar de otra editorial más, ¿no? Lo dejo así como pistas que ahorita nos van a ir cayendo el 20. Y bueno, nada más sobre La Oveja Negra, sí quiero resaltar, pues para mí en lo personal es el libro que más me gusta y que más he estudiado, porque es donde sí podemos hablar tal cual de minificción, porque todos sus textos son muy breves. En el 2019, cuando La Oveja Negra cumplió 50 años, hice un pequeño articulito en el boletín de la Biblioteca Nacional. Los invito a que también revisen el boletín de la Biblioteca Nacional, que es de descarga gratuita. Y bueno, ahí estuve estudiando también cuáles fueron las ediciones concretamente de La Oveja Negra. Y, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay 16 ediciones diferentes de La Oveja Negra y demás fábulas. Y bueno, también es importante que ha sido traducido, tengo aquí hasta la lista, ha sido traducido al chino, italiano, inglés, catalán, húngaro, japonés, alemán, hebreo, francés, árabe, coreano, finlandés, sueco y latín. Esta traducción al latín pues fue por Tarciso Herrera, quien también conoció a Monterroso. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, ya se venía vislumbrando el asunto de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Además, Augusto Monterroso, antes de sus publicaciones y muy al inicio, trabajó como corrector en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura que, bueno, su fundador Daniel Cosío Villegas, pero que también nos lleva a Alfonso Reyes, quien también dirigió el Fondo de Cultura. Y bueno, el nombre de Alfonso Reyes también fue una amistad que tuvo con Augusto Monterroso. Ahora ya sabemos que quien era amigo de Alfonso Reyes casi tenía ya una llave para abrir varias puertas. Y bueno, Alfonso Reyes también hizo que Monterroso fuera becario del Colegio de México. Bueno, el Fondo de Cultura Económica mencionaba que en un inicio no tenía la intención de publicar literatura. El interés de Daniel Cosío Villegas, como sabemos, era más bien la economía, de ahí su nombre, y bueno, también algunos temas sociales, ¿no? Entonces, sin embargo, pues Daniel Cosío Villegas estaba rodeado de muchos escritores y entonces ahí estaba presente la literatura como queriendo también ser publicada por el fondo, ¿no? La primer colección de literatura exclusivamente que tiene el fondo es la colección Tezontle, que bueno, ahí en la portada negra podemos ver también su nombre, ¿no? La colección Tezontle incluso la tuvo que revivir Joaquín Díez Canedo cuando llegó a trabajar ahí, además de que Joaquín Díez Canedo también hizo la colección Letras Mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, estos nombres, tanto Joaquín Díez Canedo como Augusto Monterroso como Alfonso Reyes, pues están muy relacionados con esta instancia cultural que así como Joaquín Mortiz, Fondo de Cultura también en estos años, sobre todo ya estamos como en la década de los 60, pues tenía mucha importancia en la literatura. Lo que sí hay que señalar en concreto sobre ediciones de Augusto Monterroso
es que son ediciones que más bien homenajean o hacen antología de las obras de Monterroso, ¿no? Por ejemplo, esta de Tríptico que aparece en la colección Tierra Firme. Sobre todo la colección Tierra Firme se caracteriza por esta cuestión de homenaje. Y en este tríptico se encuentra Movimiento Perpetuo, Palabra Mágica y la letra E. Es decir, que es como, pues sí, como una especie de recopilación de estas obras de Monterroso. Y esta portada negra que está del lado derecho también es una portada de homenaje a la oveja negra y fue una edición especial por los 20 años de su publicación, es decir, que aparece en el 89. También es importante ver que fue una coedición con Conaculta. Digo que es importante porque ya cuando el Fondo de Cultura se une con Conaculta, normalmente eran ediciones donde ya hablaban de la representatividad literaria, casi como decir, esto son nuestras letras y esto es lo que hay que homenajear y esto es lo que hay que leer, ¿no? Pero por eso es que el fondo se caracteriza más bien por la cuestión de homenaje hacia Monterroso. La siguiente, por favor. Bien, ahora pues aparecen las editoriales españolas. Me parece que sí es muy importante comentar sobre las editoriales españolas para pensar también en esta representatividad del circuito literario de Monterroso. Bueno, había mencionado algunas pistas al hablar de Joaquín Mortis y esta pista me lleva a hablar de Seix Barral. Seix Barral, pues una editorial catalana, pero que también tenía un mínimo porcentaje con la editorial de Joaquín Mortis. Por esta razón es que compartían la colección Narrativas Hispánicas. Y bueno, por esta razón es que también publicaban, digamos, los mismos títulos que publicaba Joaquín Mortis, también los publicaba Seix Barral, ¿no? Aunque bueno, en este caso la imagen que estoy mostrando es Lo demás es silencio, que es su novela, y estuvo en la colección de Biblioteca Breve, ¿no? Pero entender entonces que en esta cuestión, en esta red de circuitos editoriales, pues Joaquín Mortis, donde Monterroso tuvo un gran peso, compartía también con Seix Barral y ahí su entrada también con esta editorial catalana. Bueno, también comento que, como sabemos, Joaquín Mortis después fue absorbida por Planeta, aunque aquí no pongo tal cual el nombre de Planeta, pero en 1982 Joaquín Mortis forma parte de Planeta y ahora Planeta reedita a Monterroso en su colección de bolsillo. Esto también es importante porque las colecciones de bolsillo también tiene que ver con los autores más representativos, bueno, además de que Planeta pues ya es un gran empresa editorial, ¿no? Y Seix Barral también forma parte de Planeta. Bueno, tanto Alfaguara como Anagrama sabemos también que son editoriales pues de mucho prestigio. Existe un investigador, un crítico, Víctor Barrera, que dice que existe, bueno, más bien él presenta el término de alfaguarización para referirse a todo el poder que tiene en la industria editorial, pues Alfaguara. Y lo mismo ocurre con Anagrama, ¿no? Anagrama, que actualmente es distribuida por Océano, tiene su colección de narrativa hispánica y ahí es donde podemos encontrar obras de Monterroso. Y en Alfaguara en concreto, yo creo que todos hemos visto estas portadas que son representativas porque también es ahí donde se incluyen a otros autores latinoamericanos como Cortázar, como Samperio. No sé, pienso que son los ejemplares que tienen esta misma portada con el nombre vertical, ¿no? Pero bueno, también es ahí donde se reúne, así como el Fondo de Cultura reúne a manera de homenaje varios de los libros de Monterroso, Alfaguara también lo hace. Aunque Alfaguara México, como comenté al inicio, publicó el mismo año de la muerte de Monterroso, publicó el libro Monterroso por él mismo, y en el 2004 también Vida y obra de Monterroso.
No quisiera que se me estuviera pasando nada. Bueno, creo que... bien, la siguiente, por favor. Bien, ahora sí llegamos con una editorial. La dejé al final porque me parece una editorial importante en el sentido de que es la que más reedita, la editorial mexicana que más reedita a Monterroso actualmente. También yo creo que este tipo de portadas de Era nos pueden ser familiares. Y del lado derecho, en verde, es una edición de La Oveja Negra que se hizo en el 2017, es decir, no tiene tanto, y tiene ilustraciones de Germán Montalvo. Es ahí donde ya veo una cuestión visual de diseño diferente de lo que estaba haciendo Joaquín Mortiz y otras ediciones de Era, ¿no? Pero bueno, también esta editorial se inscribe claramente en esa red de editoriales por ciertas razones. Sabemos que su nombre viene de los apellidos de sus fundadores, Espresate, los hermanos Espresate, la R por Vicente Rojo y la A por Azorín, quienes fundaron esta editorial también en los 60s. Y bueno, nuevamente ERA tiene una gran relación con Joaquín Mortiz, que es la principal editorial en la que se movió también Monterroso. Había comentado que una pista era que las portadas de Joaquín Mortiz las hacía Vicente Rojo, y bueno, Vicente Rojo también nos lleva a ERA, ¿no? A esta editorial que hasta la fecha lo sigue publicando. Hay una cuestión que a mí me interesa mucho resolver, aunque hay poca información al respecto, que es precisamente la relación de Joaquín Mortiz con ERA. Valeria Añón es una investigadora que ha retomado el tema de ver por qué estas editoriales, porque Joaquín Mortiz y ERA existían desde la década de los 60 y además compartían mismos títulos y mismos autores, entre ellos Octavio Paz, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, ¿por qué esa relación incluso de autores? Se sabe que también Joaquín Díez Canedo como que también se sorprendía de por qué están en Joaquín Mortiz, pero también están con ERA, ¿no? Y lo que dice Valeria Añón, que a mí me parece también una buena respuesta, pues es que estas dos editoriales, y sobre todo en la década de los 60, eran las editoriales que publicaban a la juventud, que publicaban también temas, bueno, autores que estaban bien involucrados con asuntos sociales y políticos. Entonces, que esa podría ser la razón por la que también se compartieran, ¿no? Ahora ya podemos ver a la distancia lo que fue Joaquín Mortiz y todo su prestigio, pero en los 60s era donde publicaban autores jóvenes, eso sí, pues autores de mucho valor, como ya lo vemos hasta la fecha. Y bueno, por otro lado, Monterroso entra a las publicaciones de ERA hasta la década de los 90s, es decir, cuando Joaquín Mortiz ya pertenecía a Planeta, ¿no? Pero podemos ver que pues sí eran dos editoriales que compartían intereses y por eso es que también compartían autores. Bueno, hasta aquí he hablado de editoriales representativas que a mí me permiten trazar un mapa, pero estoy dejando de lado pues muchas ediciones, ¿no? Monterroso se ha reeditado muchísimas veces, como comenté, además ha sido traducido a muchos idiomas, entonces sí me estoy saltando otro tipo de editoriales, pero estas son las que me permiten trazar un mapa de ese contexto en el que estuvo Augusto Monterroso. Bueno, tengo una cita final, la siguiente, por favor. Es una cita que me va a ayudar a concluir y me gustaría que me acompañaran con su lectura. Dice Monterroso: vine aquí muy joven, se refiere a México, en 1944, y si bien ya traía idea de lo que quería hacer y escribir, y ya había estudiado y leído mucha literatura, en México se me amplió enormemente las posibilidades que tenía, puesto que al llegar me vinculé a los medios intelectuales, escritores, poetas, profesores, maestros. Desde el primer momento sentí cómo me estaba enriqueciendo. Así que le debo muchísimo a este país y creo que todavía le voy a seguir debiendo. Aquí es importante y me sirve para concluir
porque bueno, sí está hablando de lo que más me interesaba comentar, que son esos medios intelectuales en los que se movió, pero también de esta cuestión que comenté al inicio de cómo su pertenencia es hasta, nos peleamos por Monterroso, ¿no? Y aquí Monterroso dice que le debe a México, pero yo creo que México le debe mucho a Monterroso. Y esto sí lo veo concreto desde la minificción, que es lo que más he estudiado. Como dije, sí veo que cuando vemos la historia de la minificción, inmediatamente tomamos a Monterroso como un estandarte pues ya que hasta mexicano, ¿no? Entonces, bueno, Anne Van Hecke retoma esta cita y también dice justo que México le debe mucho a Monterroso. Y bueno, hablando de esta cita, creo que mi última diapositiva es una cuestión de bibliografía, pero aquí sí quiero aclarar que hay muchos estudios sobre Monterroso, muchas tesis se han hecho sobre él, pero a mí me sirven estas dos que presento aquí porque son las que de algún modo en alguna parte sí toman sus circuitos literarios y su contexto, ¿no? Anne Van Hecke, Monterroso en sus tierras, espacio intertexto por la Universidad Veracruzana, me sirvió mucho para entender su contexto. Y La trampa de la sonrisa, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso de Francisca Noguerol, pues aquí es un libro más bien concentrado precisamente en aspectos literarios, que es lo que yo había estado estudiando, que es la sátira, pero sí tiene un capítulo que habla sobre sus contextos sociales y su vida en Guatemala y México, y por eso es que me sirvieron, ¿no? Pero estoy consciente que hay afortunadamente muchos estudios de Monterroso. De todas formas, yo creo que no se ha agotado todo lo que podemos aprender de él. Y bueno, claro, está el dinosaurio anotado que hizo Lauro Zavala por Alfaguara. Incluso, bueno, ya que mencioné Alfaguara, en una entrevista Lauro Zavala comenta que dentro de la casa de Monterroso conoció a la editora de Alfaguara y comentaron también sobre la publicación que tenía Lauro Zavala en mente, que fue El dinosaurio anotado. También Lauro Zavala publicó Variaciones sobre el dinosaurio. Es un libro bastante gordito que habla de las variaciones nada más de este famoso dinosaurio de 7 palabras, ¿no? Y bueno, como estamos también en los 100 años de Monterroso, a inicios de este año se publicó un libro homenaje por la editorial Quarks a cargo de Javier Perucho y Ronnie Vázquez, también para homenajear. Ahí más bien son textos literarios en homenaje a Monterroso. Y bueno, retomando lo de homenaje, pues comentar que en diciembre estaremos llevando también un breve homenaje para este escritor. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Laura Elisa, por esta deliciosa charla sobre Augusto Monterroso y diría yo el legado que nos ha dejado a los mexicanos y al mundo, porque pues es me encanta cómo empiezas la charla diciendo que es un autor vivo, porque efectivamente podemos quizá medir la popularidad de un autor, no solo por cuántos textos se comparten de él, sino también por la circulación que tienen estos textos, ¿no? Y creo que el recorrido que nos has dado me parece fantástico, porque tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la del escritor, y por el otro lado, la de cómo se va insertando o cómo se va vinculando con estas redes culturales en cada país que llega. Eso es muy interesante y creo que pocas veces cuando se hace historia literaria se hace desde esta perspectiva, por ejemplo, desde las editoriales como tú nos has dado el recorrido. Muchísimas gracias. Me ha encantado la charla, como ya dijo la doctora Laura Elisa. Ella es investigadora, pero también es creadora. Entonces creo que estas dos perspectivas de la investigadora y la creadora nos han reflejado un Monterroso muy diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados. De hecho, ella en la charla promocional decía que prometía no leer El dinosaurio, a ver qué nos quieres leer ahorita, pero gracias. Vamos a dar paso a algunos de los comentarios y por favor hagan sus preguntas para la doctora Laura Elisa. Gracias por haber seguido la transmisión y vamos a saludar a Guillermo Gómez,
Carla Gabriela Barajas, un abrazo. Laura Elisa, Sergio Astorga dice un fuerte abrazo desde Porto, Portugal. Ella es muy tarde en Portugal. Saludos. Angélica Redondo, buenas tardes, colegas. Un saludo cariñoso desde Culiacán, Sinaloa. También saludos. Pedro Zelaya, un fuerte abrazo. Laura Elisa desde Honduras, que por cierto la doctora Laura Elisa estuvo con nosotros en el instituto dando un curso de educación continua sobre minificción, pero este mismo curso lo dio también en Honduras. Nos sentimos muy honrados de que hayan invitado a Laura Elisa para este curso. Cindy Figueroa, un placer escuchar a la doctora Laura Elisa Vizcaíno. Saludos. Luis Pérez Moreno, también saludos. Fernando Cruz, el doctor Fernando Cruz Quintana, saludos a Laura Elisa y a todos los amigos queridos de la Biblioteca Nacional. Pues muchos saludos, Fernando, también te apreciamos. Alejo Pichardo, un saludo desde Jutepec, Morelos. Edwin Alcántara, un colega también del instituto, nos dice muchas felicidades, Laura Elisa, realmente fascinante. Al formar escuela en su taller como maestro de Villoro, Samperio y otros cuentistas fundamentales, y nos pregunta, ¿cómo consideras que influye en estas generaciones Monterroso? Bueno, primero muchas gracias por los saludos. También agradezco que nos estén escuchando y agradezco mucho también la pregunta de Edwin, porque eso me hace profundizar bueno, en un punto que no me podía detener tanto, ¿no? Pero exactamente, por eso me entusiasma mucho imaginar esos talleres en la torre de rectoría. Es ahí donde Agustín Monreal me ha contado al respecto, ¿no? Cómo eran esos talleres, incluso cómo comenzaba una rica charla desde el elevador que subía hasta el piso de rectoría. Y bueno, cuando ya comienzo a leer los grandes cuentistas que son Villoro, que son Samperio, que son Monreal, Bárbara Jacobs, etcétera, también creo que claro que dejó una gran influencia y una gran escuela. Pero también creo que Monterroso también dejó su libertad, la libertad de esos autores y la libertad de esos alumnos para que tuvieran también su propio camino, ¿no? Y bueno, Samperio y Agustín Monreal pues sí escribieron y sí son grandes maestros de la minificción. Juan Villoro va más por una narrativa un poquito más extensa, pero también sabemos que es de los grandes cuentistas que tenemos en México, ¿no? Entonces, también pocas veces vemos esta cuestión de quiénes fueron tus maestros para entender una red de conexiones y bueno, en este caso, qué bueno que podamos tener el referente de estos talleres literarios que impartía en la UNAM. Claro, y bueno, en ese sentido, pues le toca vivir una época muy difícil, ¿no? En América Latina estamos hablando de dictaduras muy convulsa, y cuando llega a México, pues se relaciona empieza a relacionarse con algunos intelectuales, pero me llama la atención cómo su carrera la comienza en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y a qué se debe que sea un escritor tardío? Porque mencionas que después de los 30 años publica su primer libro. Pues ya para un escritor es algo tarde, ¿no? Pensando en el siglo XX, no en el siglo XIX. Sí, pensando en esa época, bueno, otros escritores que sí comenzaban más jóvenes, eh, por lo que he podido estudiar y leer, veo que Monterroso pues era una persona muy sencilla, perdón que ya fuera de lo literario me esté metiendo más en su persona, pero también veo cómo se refiere con mucha admiración a ciertos escritores, entre ellos pues Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? O Juan Rulfo también hubo una relación ahí de respeto, de admiración. Y cuando veo ese modo de admiración, pienso que también Monterroso mismo se emocionaba de cómo iba viviendo su vida literaria, ¿no? Y por lo que he leído, pues no se atrevía tal cual a decir, este es mi libro, ¿no? Entonces, por eso es que sus publicaciones salían más en la revista de la universidad y fue gracias a Enrique González Casanova que ya tuvo un impulso para ser publicado en la UNAM.
que la UNAM no solamente publicó de obras completas, también el viaje al centro de la fábula, me parece, ¿no? Pero ya es ahí, digamos que ya que formó una red sólida, yo creo que es cuando ya se atreve a dar ese paso de publicación y pues ya de ahí en adelante. También por lo que comentabas, Ana, de esta cuestión política que le tocó vivir, tampoco me dio tiempo de detenerme, pero precisamente es lo que estudia Francisca Noguerol, como un contexto difícil que vivió se puede ver en sus textos sobre la cuestión satírica, como que a veces nos quedamos que Monterroso es humor, es ironía, pero también hay una sátira, simplemente la oveja negra, tal cual el texto de la oveja negra, pues es una crítica, es una sátira a los modos en los que los gobiernos construyen a un héroe sin que quizás lo sea, ¿no? Entonces, pues también parte de su vida se ve reflejada también obviamente en sus textos. Por supuesto. Y bueno, ¿ese es tu libro favorito de Monterroso? ¿La oveja negra? ¿O no? Sí, totalmente la oveja negra y en concreto ahí aparece la rana que quería ser auténtica y es una rana que no quiere que la confundan con un pollo, pero ya que se la están comiendo, escucha decir que qué buena rana que parecía pollo. Eh, pero sí, es la rana que quería ser una rana auténtica, sobre todo mi favorito. Muy bien. Laura Elisa, recomiéndanos una edición actual de La Oveja Negra. Pues me parece muy atractiva esta de 2017 de Era por las ilustraciones de Germán Montalvo, porque por lo que veo, cuando Era ya empieza a reeditar a Monterroso, después de que Joaquín Mortiz ya había hecho todo ese trabajo, veo que es como que quieren seguir una línea, y en el 2017 con Germán Montalvo ya la edición y los dibujos también las ilustraciones son muy distintas, ¿no? Que además el tema de la oveja negra, como son animales, pues se presta mucho a la ilustración. Bueno, el mismo Monterroso también hacía ilustración, no solo de animales, sino también de escritores. Tiene ahí dibujado a Arreola, tiene ahí dibujado a Salvador Elizondo. Yo creo que es parte también de que pues Monterroso era una persona que se sabía reír también de su contexto, por eso es que también hacía dibujos. Pero esta edición del 2017 de Era, con las ilustraciones de Germán Montalvo, me atrae bastante. Pues hay que conseguirla y además es actual. Pues vamos a continuar con los saludos. Dalia Valdés, una colega también de Bibliográficas, nos dice felicidades a Elisa por su exposición tan interesante. Saludos, Dalia. Norma Ramírez, interesante, abundante en información y sumamente ágil. Gracias. Un abrazo, Laura Elisa. Caes a Arlis NB nos dice, en tu opinión, ¿en qué cuentista o minificcionista se percibe más la influencia de Monterroso? Conozco a César Navarrete, quien nos hace esta pregunta. Muchas gracias, César. Y es una muy buena pregunta. ¿En qué cuentista o minificcionista se percibe más la influencia de Monterroso? Y pues precisamente en este libro homenaje que sacó Quarks a principios de este año, la editorial Quarks, podemos ver cómo influye en muchos, y me incluyo también, cómo está ahí también presente. Pero si tuviera que nombrar a un autor, quizás porque me lo ha contado, me gustaría mencionar a Agustín Monreal, quien me comentaba cómo con Monterroso hablaban de los adjetivos y cómo podían crear nuevos adjetivos, ¿no? Cómo jugar muchos adjetivos que terminan en mente, pero si juegas con las palabras puedes crear nuevos adjetivos, ¿no? Me parece que, bueno, Agustín Monreal tiene influencia también de otros autores como Valadez, pero ahí podría haber quizás por la parte anecdótica esa influencia, pero pues sí creo que se puede ver mucho en toda la minificción. Simplemente que exista este libro Variaciones sobre el dinosaurio y que lo que hace es reescribir ese texto de 7 palabras, me parece fascinante, ¿no? Cómo da para tanto ese texto
que por cierto, en estos minutos que me quedan, me atrevo a contar de dónde nace el dinosaurio. Adelante, adelante. Tenían en común Monterroso, Arriola, un amigo, José Durán, también escritor. José Durán era muy alto, Monterroso era muy bajito. Monterroso creo que medía lo que yo mido, y José Durán era muy alto y le decían el dinosaurio. Y bueno, en una noche de fiestas, de estas fiestas literarias que ya me imagino que podían durar hasta el otro día, pues se fueron a dormir y al despertar el dinosaurio seguía ahí, o sea, José Durán seguía ahí, ¿no? Y bueno, siempre me gusta pensar cómo algo tan cotidiano, tan anecdótico, dio luz para un texto que pues le ha dado vuelta al mundo y que también le ha hecho que se haya más reescrituras al respecto. Claro, y además queda para muchas interpretaciones, pero la interpretación, la anécdota que nos das, pues nada que ver, con lo que yo me imaginaba. Sigamos, a ver. Nos dice Miguel Ángel Castro, agradezco la plática de Laura Elisa y me gustaría que comentaras algo más sobre la recepción de la obra de Monterroso en el extranjero. ¿Podrías abundar un poquito más sobre ello, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues en esta cuestión de la recepción en el extranjero, sobre todo lo he visto con La Oveja Negra y demás fábulas, quizás, porque bueno, también es cierto que sus libros, que son un híbrido entre el ensayo y la autobiografía y comentarios, digamos, como de su poética literaria, esos son los menos reeditados porque quizás son difíciles de comprender, ¿no? En cambio, su narrativa que está en La Oveja Negra o en Obras Completas y otros cuentos, esos son los que más se siguen reeditando. Pero en sí, en concreto, como datos que sí puedo dar, pues es esta cantidad de traducciones que ha tenido a distintos idiomas, ¿no? Entiendo, por ejemplo, la traducción que tuvo al catalán, porque pues fue Augusto Monterroso, como comenté, estuvo dentro de Seix Barral, pero también estas traducciones hasta el finlandés, hasta el húngaro, pues me parece que también habla de su recepción. Claro, y bueno, a propósito de bueno, lo más conocido, quizá como mencionas, lo más editado ha sido su narrativa, pero ¿qué pasa, por ejemplo, nos podrías recomendar algunos de los ensayos que dices que tienen mucho de autobiografía? Sí, justo en la Biblioteca Nacional antes de la pandemia me interesaba mucho la letra E. La letra E, ahí podemos ver parte de su vida, de sus anécdotas, pero que no sueltan esta parte también narrativa y esta mezcla también como con entrevistas, etcétera, ¿no? Por otro lado, aprovecho también para comentar sobre su novela De lo demás es silencio. También me parece que es una novela que no ha tenido mucha recepción o muchos estudios, y es una novela interesante porque el protagonista, Augusto Monterroso, juega con muchos recursos del apócrifo. Entonces, parece que hay como otras citas, otras obras de un autor que es meramente ficticio, que sería Eduardo Torres, ¿no? Pero esta cuestión entre la mezcla entre la ficción y la realidad se puede ver claro en su novela Lo demás es silencio. Muy bien. ¿Y dónde podemos conseguir la novela? Pues ahí es donde también Alfaguara tiene un gran punto, ¿no? Porque Alfaguara tiene una gran distribución y, eh, bueno, la imagen que mostré, pero también tengo acá el librito para recordarlo. Aquí se comprende tanto su novela de Lo demás es silencio, pero también La Oveja Negra, eh, Movimiento Perpetuo también está aquí. Entonces, pues sabemos que estos libros de Alfaguara convienen para tener así como, no es todo Monterroso, pero sí lo más importante, y conviene tenerlo también, ¿no? La alfaguarización, me encantó el término, porque pues yo creo que es muy acertado para hablar de un autor o de posicionar un autor actualmente, ¿no? En la literatura. Exactamente, Como un sí. autor vendido incluso, ¿no? No hemos hablado aquí de comercialización, pero pues también es un punto interesante que hay que tomar en cuenta en el siglo XXI e incluso en el siglo XX, ¿no?
Sí, exactamente. Y al respecto, bueno, has mencionado todas las editoriales por las que pasó, que para mí son redes culturales que va tejiendo el escritor. ¿Qué tan importante es tú, Laura Elisa, como investigadora y como escritora, para un escritor tejer estas redes culturales a la hora de publicar? Eh, pues creo que sí es de suma importancia y también lo veo en algunas entrevistas o anécdotas de Monterroso, cómo él mismo se emociona de, bueno, se alegra de que va entrando en ese ámbito cultural. Bueno, creo que justo la última cita que leí también está diciendo cómo siempre está así empapado y rodeado de todo ese ambiente, ¿no? Bueno, mencioné qué tan importante también era en ese entonces ser amigo de Alfonso Reyes, porque también te abría las puertas para otros aspectos. Y creo que en el presente, en la actualidad, pues sí, sigue siendo quizás igual de importante, pero quizás también cada vez más difícil. Imagino en aquellos tiempos de Monterroso y más en los 60s, pues la importancia que tuvo Joaquín Mortiz y el Fondo de Cultura y cómo había una posibilidad de pertenecer ahí, ¿no? Sin embargo, actualmente creo que como cada vez hay más editoriales y también más pues otro tipo de problemáticas, puede ser un poco más difícil esos ámbitos, pero sí creo que de la mano de un escritor siempre va su contexto o su red cultural, como tú lo has comentado. Claro. Pues vamos a seguir con los saludos. Nos dice Gustavo Aubanel Vallejo, felicidades e interesantes. Saludos desde la biblioteca Gustavo Aubanel. Muchos saludos. Graciela Morales, felicidades por la interesante ponencia. Pues evidentemente ha sido una charla deliciosa y antes de terminar, bueno, me gustaría concluir con dos preguntas, ¿no? Ya nos has hablado de algunas ediciones de este año o de las anteriores, pero en esta época de pandemia y que nosotros buscamos pues más ediciones digitales, ¿qué nos recomiendas? ¿Hay ediciones digitales para Ah, consultar su obra? qué buena pregunta, porque sí me gustaría que lo que hace Alfaguara o lo que hace ERA estuviera en soportes digitales, pero hasta donde sé no es posible, ¿no? Pero por eso es que también recomendaría que visiten la editorial Quarks con Q y K al final, esta editorial peruana que hace libros digitales y que fue la que hizo este primer libro homenaje que salió a inicios de este año. Sé que también de la Universidad de Sevilla saldrá otro libro homenaje precisamente en este año, pero sí, pues la cuestión digital es complicada. Muy bien. Y platícanos un poco del homenaje que estás planeando para diciembre, cuándo va a ser, en qué va a consistir. Eh, la idea es que sea el 7 y 8 de diciembre, como serían estos medios también virtuales a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Considero que la recepción en estos medios pues también tiene que ser muy acotada y breve. Entonces, el primer día, el 7 de diciembre, sería con los investigadores, tres investigadores como Lauro Zavala, Francisca Noguerol y Javier Perucho, quienes han trabajado su obra durante mucho tiempo. Y al otro día, 8 de diciembre, estarían ya los escritores, perdón, que lo conocieron, que lo trataron, como Agustín Montreal, Marco Antonio Campos, el doctor Vicente Quirarte y también Bárbara Jacobs. Espero que todo salga bien de aquí a diciembre, y que pueda llevarse así el homenaje en estos 2 días para que sea pues intervenciones breves, pero que también no dejen pues de aplaudir a Augusto Monterroso. Bueno, pues ya lo saben, en diciembre tendremos un homenaje aquí en la Biblioteca Nacional a Augusto Monterroso. La doctora Laurelisa Vizcaíno es la organizadora académica y por supuesto le vamos a dar difusión, lo anunciaremos en la página y en todas nuestras redes sociales. Laurelisa, ¿algo que quieras agregar, que quieras concluir? Nada más agradecer a todos quienes nos han escuchado y comentado. También te agradezco mucho a ti, Ana, y a Giselle, que han estado apoyando estos ratones de biblioteca. Y bueno, para mí fue un gusto estar aquí. Al contrario, Laurelisa, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto escucharte.
Y pues ya lo saben, tendremos en diciembre el homenaje a Augusto Monterroso. Sigan también a Laura Elisa, ella es una investigadora muy activa, pero también una escritora muy activa. Entonces, síganla de cerca y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Tienen una cita en Ratones de Biblioteca. Y nos va a acompañar el doctor Manuel Suárez Rivera y nos vamos a ir al siglo XVII. La charla va a ser universitarios novohispanos que leían y que tenían en su biblioteca. No se la pierdan, los esperamos el próximo jueves. Recuerden que las charlas se quedan grabadas en nuestro Facebook y también las vamos a subir a nuestro YouTube, así que las pueden consultar en ambas redes sociales. Me despido, no sin antes invitarlos a que consulten, como ya les dije, nuestras redes sociales, pero también nuestra oferta académica y cultural en www.bnm.unam.mx y síganos en Twitter, @IIBUNAM, y ya tenemos Instagram. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Laura Elisa, de nuevo, y gracias, Giselle Cosío, que está en la parte técnica. Hasta luego y nos vemos pronto.